Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a un webinar de Educamadrid y de Madrid 5E en Aula Planeta. En el webinar de hoy vamos a ver cómo trabajar inglés y francés, es decir, las lenguas extranjeras, dentro del aula virtual con los contenidos que nos ofrece Aula Planeta. En primer lugar, presentaros al equipo de Aula Planeta, que aunque no lo veáis, está aquí detrás apoyando en el chat. Por un lado está Cristina Esteve, responsable de formación en Aula Planeta. Por el otro lado está Laura Díaz, asesora pedagógica en el área de Madrid. Y estoy yo, David Romero, asesor pedagógico también en el área de Madrid. Estas son nuestras redes sociales. Tenemos cuentas en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Allí vamos haciendo publicaciones de forma asidua. Además, en nuestro canal de YouTube colgamos todos nuestros webinars, tanto los anteriores que ya están subidos, como los que estamos haciendo durante este mes de octubre. Por otro lado, que ahora alguna de mis compañeras os lo pasará vía chat, os van a enviar un enlace con una serie de Google Sites que contienen manuales e información acerca de este proyecto de Aula Planeta en Madrid 5E y cómo empezar a trabajar con esta herramienta de la que se ha hecho dotación a través de la consejería para este curso y el que viene. Por otro lado, comentaros que tenemos un canal de Telegram en donde se suman día a día profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid que ya utilizan estos recursos. Actualmente hay cerca de 200 personas. ¿Qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Bien, como ya os acabo de decir, desde la consejería se ha llevado a cabo un acuerdo para integrar contenidos curriculares quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Sin embargo, en la parte de Aula Planeta cubrimos todos los contenidos de quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Esta es la parte de recursos y contenidos. Además, se ha hecho dotación del contenido enciclopédico del Grupo Planeta dentro de las aulas virtuales de Educamadrid. Por otro lado, tenemos un plan de webinars como el de hoy, el de ayer y el de estas semanas, en donde cada día explicamos un aspecto diferente de esta integración que se ha llevado a cabo. Ahora también os pasará mi compañera por el chat el calendario de webinars para que podáis ver los que ya han pasado en diferido y podéis estar atentos y atentas al calendario por si hay alguno que os interese en el futuro. Por otro lado, estamos haciendo un acompañamiento centro a centro y trabajando a mano con profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ayudándoles en este proceso de digitalización de las aulas, activando las aulas virtuales, enseñando cómo matricular, algunas cuestiones básicas de Moodle y el aprovechamiento didáctico de los recursos de Aula Planeta. Por último, comentar que estamos trabajando en conjunto con el CRIF y los diferentes CETIF de Madrid para llevar a cabo un seminario propio, además de integrarnos en algunos de sus cursos, que ya están, tanto en los que ya están en activo como en los que están todavía en periodo de matriculación. Sin más dilación, voy a pasar a la aula virtual para empezar a trabajar. En este webinar de hoy vamos a tener dos partes. Voy a intentar que sean más o menos equitativas, lo que va a ser un poco complicado debido a los tiempos, ya que puede que me entretenga explicando más algunas cosas que otras. Pero la primera parte vamos a tratar todo el contenido de inglés, que entiendo que durará unos 25 minutos. Y en la segunda parte vamos a tratar los contenidos de francés. Como podéis ver, yo tengo actualmente mi aula virtual completamente vacía. Entonces, vamos a partir de un supuesto en el que tengamos el aula virtual vacía, como en este ejemplo, y queramos dotarla de contenidos. Tenemos que ir aquí, a este bloque lateral que ya tendréis visible en vuestros cursos nuevos del aula virtual, y si no, se pueden añadir desde activar edición, agregar un bloque. En este caso, voy a añadir una asignatura. Si queréis descubrir qué asignaturas tenemos disponibles, habría que hacer clic en este botón del panel derecho, en el que dice descubre qué contenidos puedes añadir a tu aula virtual y cómo hacerlo. Esta es una ayuda contextualizada. Según en el punto en el que estemos de nuestra aula virtual, es decir, si estamos agregando una asignatura, aparecerán las asignaturas disponibles, aunque también lo harán en el desplegable. Si estáis añadiendo una unidad, que luego lo veremos, veréis qué tipos de unidades tenemos disponibles. Y lo mismo con los recursos. Bien, voy a añadir la asignatura completa de inglés
de primero de la ESO. Si yo ahora pulso en previsualizar, me sale una lista de las unidades didácticas que se van a ir añadiendo. Voy a volver a mi aula virtual para añadir toda la asignatura. Aquí nos aparece una pantalla de confirmación en la que se dice que ya se han aplicado estos cambios. Se ha añadido el curso primero de la ESO, pero la asignatura de inglés. Podría aparecer en la interfaz al revés, pero bueno, este es el orden que aparece. Curso, asignatura. Básicamente nos dice que hemos añadido. Vemos que en un primer lugar nuestra aula estaba completamente vacía y ahora en 2 minutos hemos creado con el botón de añadir asignatura todo lo que viene siendo la estructura o el esqueleto del aula virtual, separado por secciones, cada una con un tema en concreto. Voy a volver al principio. Además de la estructura y de cada unidad didáctica, se ha añadido al inicio del aula virtual 2 materiales importantes: la programación de aula y el índice del curso. Vamos a ver cada uno de ellos de forma breve. Vemos que si yo pincho aquí en programación de aula, se descarga un Word de forma automática, totalmente editable, que viene a ser la programación de todo el curso de esta asignatura en este curso, es decir, de inglés de primero de la ESO. ¿Qué incluye esta programación? Pues una introducción, la estructura y los contenidos de todas las unidades didácticas, el planteamiento de la evaluación, la correspondencia de los contenidos con el currículo y las unidades didácticas, el enfoque pedagógico de la asignatura y las competencias clave desde el planteamiento que hacemos desde Aula Planeta, el uso de las TIC en este proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad y, por último, la programación de aula de cada tema y, por último, ya la evaluación de la práctica docente. Es un documento realmente extenso, por lo que no voy a entrar a cada parte porque si no, no avanzaríamos con el resto del webinar y sus contenidos. Pero vaya, esta programación nos puede ser de utilidad si vamos a utilizar toda la propuesta de Aula Planeta o si vamos a utilizar parcialmente la propuesta de Aula Planeta, nos vale para extraer ciertos contenidos y nutrir lo que viene a ser nuestra programación didáctica de aula. Por otro lado, un índice del curso. Este índice viene a ser un PDF con todos los contenidos de forma sencilla y escueta que se van a tratar a lo largo de la unidad. Vemos que cada unidad tiene un título muy concreto, aquí signo de presentación, este de un skateboard rojo, aquí otro tema con un título de una pregunta, hacer con mostacho, pero si veis en cada título aparecen ya los contenidos a nivel de lo que vienen siendo las dimensiones de la lengua inglesa que se va a tratar en concreto. Es decir, aquí, por ejemplo, vamos a ver de gramática el verbo have got. O, por ejemplo, de vocabulario, pues, ropa, gente o partes del cuerpo. Así con cada unidad. Sin embargo, cada unidad didáctica tiene su propio índice. Aquí ya vemos a nivel concreto las actividades que contiene cada secuencia didáctica dentro de cada unidad. Bien, vamos a distinguir ahora los 2 tipos de unidades que tenemos en Aula Planeta. Por un lado tenemos las secuencias didácticas para el profesor. Esto es un cajón desastre en donde el profesor puede extraer todas las propuestas y recursos de Aula Planeta al aula virtual. Estos recursos y actividades están ya secuenciados con una lógica concreta para ser llevados a cabo en el aula. Por otro lado, tenemos el cuaderno del aprendizaje del alumno. Es decir, esto viene a ser un símil del libro digital en donde los alumnos tienen el contenido curricular desarrollado
y que más adelante veremos. Pero esto viene a ser un entorno de trabajo para el alumno. De hecho, si yo cambio mi rol al alumno, no voy a ver el material docente, ni voy a ver esa secuencia didáctica que también era propia del docente. Al igual que no voy a ver este bloque de aquí arriba de añadir recursos, porque mi rol como alumno no es añadir recursos al aula virtual. Pero sí que tengo disponible el del banco de contenidos de Aula Planeta para hacer mis propias consultas como estudiante. Bien, antes de entrar en la secuencia didáctica, me gustaría saber si hay alguna duda por el chat. Por ahora no hay ninguna duda. Vale, fenomenal, seguiremos entonces. Bien, como ya he dicho, tenemos las secuencias didácticas del profesor y los cuadernos de aprendizaje del alumnado. Vamos a entrar primero en las secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas vienen acompañadas de una guía didáctica, en donde se tratan los objetivos tanto de aprendizaje como generalizados que se van a tratar en la unidad y lo que viene a ser la estrategia docente a lo largo de cada una de estas unidades. Volvemos a los recursos. Bien. Aquí además tenemos un mapa conceptual, pero luego entraremos porque este mapa conceptual que aparece aquí arriba es un PDF que se puede dar como material y que resume toda la unidad, pero abajo hay uno interactivo que veremos más adelante. Cada unidad, si os fijáis, tiene una serie de recursos numerados. Todas las unidades empiezan con una animación o un interactivo. Aquí se explica lo que viene a ser el desarrollo de la unidad. Esto ocurre porque es es una secuencia didáctica introductoria al curso. Sin embargo, vamos a coger otra secuencia didáctica diferente. Perdonad, aquí deben estar actualizando ahora mismo contenidos. Bien. Como he dicho antes, lo habitual es que, quitando este primer tema, esta primera unidad de presentación del curso, el resto sí que empiezan con una animación en la que ya se tratan contenidos curriculares de la asignatura de inglés. Esta animación viene acompañada de una propuesta didáctica. Además, viene asociada con una serie de documentos. En este caso, una transcripción del listening con espacios en blanco para trabajar con los alumnos. Una ficha de preguntas y respuestas para trabajar con los alumnos. Esta animación que acompaña con un listening. E igual otra ficha para ir respondiendo las líneas de diálogo que han salido. Vamos a previsualizar la animación durante unos segundos. Hi, Sally. Is that your bag? Yes, it's my bag. It's my favourite bag. Yellow is my favourite colour. Whose skateboard is that? It's Zach's skateboard. Bien, es importante tener muy en cuenta esta animación porque hay actividades a lo largo de la unidad que hacen referencia a esta primera animación. Entonces, ¿qué tipos de actividades tenemos a lo largo de la secuencia didáctica? Las actividades del lápiz son ejercicios. Dentro de los ejercicios vamos a distinguir entre ejercicios autocorregibles y otros de respuesta abierta. Este primero que acabo de abrir, el número 2, es un ejercicio de respuesta cerrada. Aquí hay una serie de preguntas y nos da una serie de opciones para responder dentro de un desplegable. Cuando corregimos, nos dice qué respuestas estaban bien, cuáles han sido incorrectas, nos deja reintentar y ver la solución. Si yo quisiera añadir cualquiera de estos recursos a mi aula virtual,
tendría que hacer clic en los 3 puntos de aquí y añadir recurso a Moodle. Aceptamos. Y aquí nos saldría la lista de cursos que tenemos nosotros como profesores. En mi caso solo tengo este curso, pero en vuestro caso, si tenéis más de uno, aparecieran aquí listados. Voy a meter esta animación en la unidad didáctica número 2. Cerramos y ahora, cuando volvamos al aula virtual, la tendremos disponible. Lo mismo con estos ejercicios. Una peculiaridad que tienen estos ejercicios es que al ser autocorregibles, se integran en el libro de calificaciones, pero además la nota que saca el alumno dentro de este ejercicio se sincroniza de forma automática con el libro de calificaciones del aula virtual. Aquí tenemos una actividad con un icono muy similar. Esta actividad del lápiz con una AA son ejercicios de respuesta abierta. En este caso tendríamos un enunciado y el alumno tendría que generar una respuesta elaborada por él. Una frase, una serie de frases, una descripción, etc. Estos ejercicios se sincronizan con el libro de calificaciones, pero no aparece la nota del alumno. Es decir, que yo al integrarlo en mi aula virtual tendría que revisar manualmente el intento de cada alumno. Vamos a agregarlo también a nuestro aula virtual. Aquí tenemos también ejercicios más típicos de un workbook, como puede ser un ahorcado. En este caso se está dando fatal, pero este tipo de ejercicios son también autocorregibles. Aquí vemos que hay una serie de 8 ahorcados diferentes y como no son de respuesta abierta, también se sincronizan con el libro de calificaciones de Moodle. Funcionan de manera exactamente igual a los que hemos visto al principio. Puedo corregirlos y ver las soluciones o reintentarlo. Aquí tenemos también lo que viene a ser crosswords o crucigramas. Si os fijáis, cada ejercicio suele venir acompañado de un título que lo identifica. Algunos son para aumentar el aprendizaje, otros son para trabajar verbos concretos, los interrogativos, el presente simple, etc. Hay una gran variedad de ejercicios. Aquí tenemos otro recurso diferente, que es una presentación o secuencia de imágenes. También viene acompañada de su propuesta didáctica. Además de una serie de documentos asociados a la misma secuencia. En muchas fichas del docente, en muchas guías del docente, viene de manera adjunta en la descripción una serie de webs a través de hipervínculos con páginas que están contrastadas, que son fiables, para ampliar los recursos y para tener material extra durante la actividad del aula. Aquí tenemos una presentación para trabajar los pronombres. Yo puedo integrar esta actividad del aula, esta presentación. Lo que verían mis alumnos y lo que vería yo dentro del aula es la presentación directamente y no esta ficha. Es decir, que si quiero consultar la guía docente de cada recurso, tengo que entrar a la secuencia didáctica. También hay actividades cerradas de tipo test. O más interactivos. En este caso, este sirve para trabajar la fonética. Viene con su explicación. Y en este caso, lo que vemos es que este recurso nos enseña una serie de similitudes y diferencias.
sobre la pronunciación de este fonema y este otro. Además, le acompaña una actividad de 10 preguntas tipo test, acompañadas por un audio en cada pregunta. These. Skateboard. Sally. Igual, este recurso lo podría integrar dentro de mi aula virtual. Seguimos y vemos más actividades, más ejercicios autocorregibles o algunos de respuesta abierta. Por último tenemos, para ir cerrando tenemos un mapa conceptual. Este mapa conceptual que aparece como recurso es interactivo. Yo si voy pinchando en las diferentes partes, perdonad un segundo. Ahora, si yo voy pinchando en las diferentes partes, puedo ir desarrollando el contenido de la unidad con mis alumnos. Este mapa conceptual se suele utilizar al principio de la unidad para desarrollar los contenidos, desde el conocimiento previo de los alumnos, de lo que van sabiendo y de lo que no saben, a través de un diálogo entre pregunta y respuesta, o puedo utilizarlo al final de la unidad, a modo de repaso. También puedo ir ocultando el contenido que aparece con este botón. El mapa conceptual que aparece aquí arriba es un PDF que puede ser entregado como material de repaso al alumno. Vemos que además de los contenidos de la unidad, aparece una tabla con una lista, mejor dicho, con el vocabulario que se va a trabajar a lo largo de toda la unidad. Por último, tenemos aquí esto que me lo he saltado, que lo que viene a ser un generador de actividades, que para ello habría que modificar la secuencia didáctica. En este caso lo que viene a ser es una batería de 13 preguntas. Estas 13 preguntas son modificables. Yo puedo incluir aquí una imagen, un sonido o un vídeo. Y hacer preguntas a mi alumnado en función de esos recursos multimedia o no utilizarlos. Para ello os recomiendo que os veáis el webinar que hubo hace una semana sobre cómo modificar mis recursos de Aula Planeta. Y así que sí, para ir cerrando los recursos de esta unidad, tenemos un examen o autoevaluación. Esta evaluación consta de 10 preguntas tipo test, asociadas en este caso a una imagen, pero como ya os he dicho, con el editor de exámenes podéis hacer preguntas tipo test que acompañen a audios, por si queréis trabajar algún aspecto del listening o de gramática, etcétera, a vuestra elección. Igual, yo puedo coger este examen e incluirlo en mi Moodle. Por último, tenemos la propuesta INON. Esta propuesta es algo muy reciente, por eso aquí aparece en castellano, pero está en proceso de traducción al inglés, que trata de cubrir la necesidad actual de que tenemos alumnos en clase y alumnos en casa, y lo que pretende es cubrir la necesidad de tener a todos los alumnos siguiendo un mismo guión, una misma unidad, sin perderlos a los que estén más desenganchados por el camino. Esta propuesta va dentro de un PDF en el que se explica todo el desarrollo de la unidad, qué recursos de la unidad se van a utilizar, así como rutinas de pensamiento y otros materiales. Estas rutinas, además, las podéis utilizar para otras asignaturas. Viene con sus evaluaciones. En este caso es una evaluación para el trabajo en equipo. Viene con las guías para elaborar lo que viene a ser un producto a entregar, ¿no?, en el desarrollo de la unidad. Y las diferentes partes que se tratan en este planteamiento didáctico. Este planteamiento didáctico está basado en la taxonomía de Bloom y sus diferentes verbos. Teníamos cuestionar, explorar, colaborar, crear y practicar. Es un recurso muy extenso también, por lo que creo que este no es el momento de centrarse en verlo en profundidad, sino que lo mejor sería preparar un webinar solo de este recurso para ver cómo trabajar
el recurso y no tanto en clase como online con nuestros alumnos. Voy a explicar el segundo tipo de unidad. El segundo tipo de unidad se llama cuaderno de aprendizaje, que este es el que sí que tiene acceso el alumno, además de las actividades sueltas. A actividades que, por cierto, voy a refrescar el aula virtual, se han añadido correctamente y aparecen dentro de nuestro libro de calificaciones, como podéis ver en esta lista. Aquí, como estas actividades no las ha hecho el alumno que ha inmatriculado, no aparecen con una nota asignada. El cuaderno del estudiante o cuaderno del aprendizaje viene a ser un similar al libro digital. Este cuaderno se estructura en la asignatura de inglés a través de lo que vienen siendo las diferentes dimensiones del idioma. Tenemos una parte de comunicación, vocabulario, gramática, un Skills Corners que lo veremos con más detalle ahora, una parte de revisión y práctica autónoma y el final de la unidad o cierre. Vemos que en estas diferentes dimensiones tenemos secciones con sus contenidos, ejercicios para practicar. Los alumnos pueden ir añadiendo notas personales, etc. Este cuaderno además tiene la virtud de que es modificable. Se puede imprimir en el caso de que tengamos alumnos que no tengan dispositivo en internet en casa o se puede descargar al ordenador de cada alumno por si acaso tuvieran dispositivo pero no siempre tuvieran internet disponible. Este Skills Corners lo que pretende trabajar es un poco una variedad de ejercicios y tips para la aplicación del inglés tanto en el aula como fuera de ella. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Por ahora no. Genial. Vemos que esta Skills Corner es bastante completo. Tiene una gran variedad de actividades, pero sobre todo trata de forma ordenada y bien estructurada, pues tanto el speaking como el reading como el listening. Y por supuesto la gramática, que ya hemos visto antes, y viene con una serie de tips. Igual, al final de la unidad y la parte de probarse a uno mismo, ¿no? Y retarse, viene acompañado de una serie de ejercicios para practicar, un mapa conceptual, el que hemos visto, y una autoevaluación. Una cosa muy importante de este cuaderno del aprendizaje es que todo el trabajo que realiza aquí, todo el trabajo que el alumno haga aquí, el profesor no tiene ningún tipo de registro sobre él. ¿Por qué? Porque es como su libro, es su entorno autónomo, entonces a nosotros no nos llega nada. Es un entorno en el que el alumno puede practicar sin temor a equivocarse para repasar. O, por ejemplo, la explicación que viene en el libro de algún recurso de inglés no les es del todo útil, pueden venir aquí a investigar ese recurso de inglés, ese contenido, y ver otra explicación que a lo mejor le pueda complementar la primera y alcanzar lo que es la comprensión de esos contenidos. Bien. Vamos a partir ahora del caso en el que queramos añadir recursos independientes y ya con esto voy a ir cerrando la parte de inglés. Si yo como profesor o profesora tengo mi aula virtual montada y tengo ya mis recursos, etcétera, y quiero ver qué me aporta Aula Planeta, puedo, o bien desde la edición o bien desde este botón, añadir recursos independientes a mi aula virtual. Aquí tenemos dos opciones. Primero, buscar una palabra clave. O podemos utilizar los diferentes filtros que aparecen aquí, tanto de curso, materia, competencia, etc. Y aquí vemos los recursos. Todos los recursos, en este caso, como no hemos puesto filtro, serían todos los recursos del verbo to be desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Para acotar la búsqueda, hacemos clic en curso, elegimos un curso como primero de la ESO, que era el ejemplo que hemos dicho antes, elegimos la asignatura y ya tendremos todos los recursos de inglés disponibles. Si yo quiero previsualizar un recurso antes de añadirlo, puedo hacer clic en él
previsualizarlo y añadirlo. Los recursos se añaden con esta cruceta lateral. Y van apareciendo aquí debajo. Si he ido muy rápido y me he equivocado, puedo borrarlos en el momento. Por último, hacemos clic en siguiente y nos aparece los recursos que hemos elegido y nos pregunta Moodle dónde queremos añadirlos dentro de nuestra aula virtual. En nuestro caso vamos a elegir el primer tema. Hacemos clic en este botón de añadir los recursos y mostrar los cambios y ya aparece la pantalla de confirmación. Volvemos y vemos que al final del tema 1, todos los recursos que añadamos en Moodle siempre se añaden al final de la sección o tema que hayamos elegido. Y vemos que se han añadido aquí 4 recursos a la vez. Vamos a pasar ahora a la asignatura de francés. Entonces, lo que voy a hacer es borrar todo lo que he ido añadiendo hasta ahora. Para ello activamos la edición y voy a ir borrando cada sección. Es decir, voy a dejar el aula virtual completamente vacía, como he hecho con inglés al principio. Mientras voy borrando, ¿hay alguna duda por el chat de momento? No, de momento no. Vale, fenomenal. Sigo borrando esto. Luego, al final del webinar, voy a explicar tanto para la asignatura de francés como la de inglés y como otras asignaturas, que muchos profes que nos estaréis viendo ahora, seréis profesores de otras asignaturas, la utilidad del banco de contenidos. También está la opción de añadir los recursos mediante este botón, que es algo que no he explicado, pero bueno, para que aquellos y aquellas que estéis más familiarizados con Moodle, lo veréis de forma intuitiva. Tenemos tanto la opción de añadir recurso, como la de cuaderno de aprendizaje, como la secuencia didáctica o cuaderno del profesor con su explicación. Vale, ya esta es la última unidad. Entonces, volvemos al inicio, pero esta vez aplicado a francés. Soy un profesor o profesora de francés y tengo mi aula virtual vacía y no sé por dónde empezar. Vamos a añadir la asignatura completa. Vamos a elegir francés de primero de la ESO. Igual podemos previsualizar todas las secuencias didácticas que se van a incluir y añadimos la asignatura a nuestro curso. Francés tiene una característica muy peculiar y es que no tiene cuaderno del aprendizaje, está todo centralizado en la secuencia didáctica. ¿Por qué está hecho así? Porque el planteamiento didáctico de francés se ha llevado a cabo siguiendo también, al igual que sucedía con el Linon, los verbos de la taxonomía de Bloom. Ahora vamos a ir entrando en la secuencia didáctica. Vamos a entrar, por ejemplo, en esta de aquí. Bueno, algo que me he saltado, perdón. Aquí tenemos la programación de aula, al igual que sucedía con el área de inglés. Vemos que el índice es prácticamente igual, pero tenemos aquí algo nuevo, algo diferente. Francés, como es una de las áreas más recientes que hemos incluido en nuestro catálogo de asignaturas, pues hemos incluido esta sección de temario que vamos a ir a verla en un momento. Temario. Aquí en temario es una cosa que nos han pedido mucho los profes años atrás con Aula Planeta para su organización del día a día de las clases. ¿Qué es esto de temario? Es un cuadro en donde aparece toda la unidad organizada, toda la unidad didáctica organizada por el nombre de la unidad, bueno, todo el curso en este caso, organizado por unidad y su nombre, la secuencia didáctica que se está trabajando, el nombre del recurso, la duración, el número y duración de sesiones
los contenidos implicados de cada uno de los recursos, los criterios de evaluación de esos recursos y los estándares de aprendizaje de cada recurso. Esto, como podéis ver, seguro que os sirve de muchísima utilidad, ya que os evita tener que programar y pensar, ¿no?, esta secuenciación e intuir cuánto puede durar, qué se va a trabajar. Aquí ya se tiene de una manera completa y concreta. Entonces, como ya he dicho, francés no tiene cuadernos del aprendizaje. Entonces, vamos a ver una secuencia didáctica que he abierto aquí. Bien. Francés tiene un planteamiento muy particular. Entonces, dentro de cada secuencia didáctica tenemos lo que viene a ser 3 unidades o 3 temas. Si os fijáis por la tipología de iconos, del 1 al 7 conforman lo que sería un primer tema, una primera unidad dentro de esta secuencia didáctica. Del 8 al 14, el segundo tema. Del 15 al 21, un tercer tema. Y por último, una autoevaluación o examen final de los 3 temas o de las 3 unidades que se han trabajado a lo largo de esta secuencia didáctica. Bien, ¿hay alguna duda de momento, sobre todo con el tema de francés, que es un poquito más complejo? Por ahora no. Perfecto. Entonces, en francés partimos de... Primero aparece un índice, ¿vale? Es decir, no tenemos índice en cada secuencia didáctica dentro del aula virtual, pero aquí si nos fijamos tenemos los contenidos que se van a trabajar en la unidad en forma de índice. En primer lugar tenemos una parte de cuestionarse. Estos recursos vienen acompañados, al igual que sucedía con inglés, de la ficha del docente o la guía del docente para trabajarlos, tanto durante el visionado de algunos recursos como antes o después. También con los materiales y documentos adjuntos a través de hipervínculos. En algunos casos son webs que amplían el material. Autoevaluaciones. Tenemos, por ejemplo, la web que ha abierto una de vocabulario. Por otro lado, se ha abierto un documento Word de una autoevaluación que podéis utilizar no solo para la asignatura de francés, sino en otras asignaturas. Aunque, como estas autoevaluaciones están disponibles también en lengua castellana, si sois tutores de algún área, las podéis coger de lengua castellana y trabajarlas en la tutoría. Vemos aquí los pasos para el visionado de este interactivo, de este recurso, el cual este primero siempre trata de plantear preguntas al alumno que le hagan pensar. Este tipo de documentos están pensados sobre todo para ser llevados a cabo en el aula, a través de una lectura en voz alta sobre todo, pero también se pueden enviar por el aula virtual para trabajarlos desde casa previamente y en el aula trabajar pues estas preguntas iniciales ya de una manera más sólida y que los alumnos hayan tenido tiempo a elaborar una reflexión. Aquí tenemos una parte del desafío, evidentemente con su propuesta didáctica. Perdonad que ha salido el traductor de Google. Igual, viene con una serie de notas de actividades del recurso, relacionadas con el recurso y las soluciones para el docente. Una transcripción. Perdón, que he ido un poquito rápido. Y tenemos el recurso en sí, que lo que añadimos al aula virtual sería este recurso, con su punto de partida. Una parte de escuchar, ¿no?, lo que vendría a ser el listening de inglés. Pourquoi j'aime ce que je fais pendant mon temps libre? Salut,
Ça va? Salut Adeline, je suis très fatiguée. Les mercredis, t'épuisant. Pourquoi tu dis cela? Y una Le parte ya de mercredi, trabajar en je vais profundidad. au lycée de 8h du matin à 5h de la... Después tenemos una parte de explorar. Es una actividad de lectura que trata de trabajar las diferentes dimensiones de un idioma. Es decir, la gramática, el vocabulario, etc. ¿Veis? Aquí es la parte de lectura, de vocabulario, con un enlace a un diccionario, que en este caso no funciona. Pero igualmente muchas veces los alumnos suelen traer un diccionario de casa, utilizan otras webs. Aparte de diccionarios en Internet hay de sobra, tenemos el Reverse o Word Reference, que son dos buenos ejemplos. También se trabaja la parte de gramática y una parte de explorar a través de preguntas que hagan pensar al alumno y que sobre todo que respondan a estos ejercicios que se han ido realizando, a esta actividad. En siguiente lugar viene la parte de practicar. Esta parte no viene acompañada de lo que viene a ser la guía docente, porque son recursos, vamos a verlos, son recursos de, como hemos visto en inglés, ¿no? Recursos que tienen un enunciado, unas preguntas, y que exigen al alumno o alumna que dé una serie de respuestas. Le mardi, Al igual que j'ai des cours sucede con d'anglais. inglés, las Le preguntas mercredi, van je vais asociadas à a la multimedia bibliothèque también. avec mes camarades de classe. Le J'adore mardi, lire. j'ai des cours. Puedo ver los resultados y revisar. Si le doy a esta bombilla, vemos que nos aparece la solución correcta dentro de cada uno de los apartados de este ejercicio, en esta parte de practicar. Hemos visto que vienen dos. En este caso, por ejemplo, tenemos una actividad que implica varias imágenes y que el alumno tendría que dar una respuesta abierta sobre estas imágenes. ¿Qué ocurre en este tipo de ejercicios? Ocurre exactamente lo mismo que con los ejercicios abiertos de inglés. Yo, si lo adjunto a mi aula virtual, tengo que revisar luego el intento de cada alumno para, según mis criterios de evaluación, darle una nota u otra. Voy a ir añadiendo algunos de estos recursos al aula virtual que se añaden de la misma manera. Voy a añadirlos, aunque no sean del primer tema, los voy a añadir ahí para tenerlos localizados después. Como ya sabéis, Moodle tiene una opción desde activar edición para mover los recursos y reorganizarlos. ¿Hay alguna duda de momento por el chat? No, todo tranquilo. Estupendo. Agregamos actividad. Añadimos actividad también por aquí. Bien, hemos visto hasta aquí, hasta lo que sería la parte de practicar. Después de haber trabajado casi toda la unidad a través de diferentes actividades con diferentes planteamientos, llegamos al final, llegamos a la parte de aplicar todo eso, todo aquello que hemos ido aprendiendo. Este recurso de aplicar trata de exigir al alumno, de proponerle que elabore un producto final para aplicar lo que ha trabajado en el aula durante toda la unidad. Vemos que también viene asociado a una serie de recursos y fichas. En este caso es una ficha, me parece que para la evaluación. Aquí tiene, no, perdón, esa sí es una ficha de contenidos, perdón, y esta sí que es la de coevaluación, para ese trabajo en equipo. La primera ha sido para el propio producto y esta sí que es para evaluar a los compañeros.
Voy cerrando por aquí. Igual viene acompañado de su interactivo, de este recurso, que es lo que se vería dentro del aula virtual si lo incrustásemos ahí. Pero como lo estamos viendo desde la secuencia didáctica, tenemos acceso a la guía docente y a los materiales extra. Por ejemplo, se hace referencia a la tabla que hemos visto en la guía docente. Estas serían las diferentes partes de este ejercicio de aplicar, ¿no? De esta parte de generar un producto final a través de lo aprendido durante la unidad. Como ya hemos visto, aquí hay ejercicios también de que el alumno ponga en práctica lo que ha ido aprendiendo. Y durante toda la unidad hemos visto también diferentes evaluaciones. ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es de hacer una evaluación continua y una final. De esta manera tendremos más referencias para poder evaluar a nuestro alumnado de una manera más consciente y evaluar su progreso a lo largo de cada unidad. Yo ahora, si voy aquí, empezaría otra unidad diferente dentro de esta secuencia didáctica. Es decir, cada una de ellas tiene 3 pequeñas unidades. Igual, si tenéis dudas sobre cómo funciona o cómo se secuencia esto, podéis ir a la programación de aula en el apartado 4 y verlo. Si ahora actualizo mi aula virtual, vemos que se han añadido todos los recursos a los que he ido haciendo clic. Y vemos, además, de que solo se muestra la parte expositiva del ejercicio, es decir, o de la propuesta. No se muestra la guía docente. Para la guía docente habría que ir siempre a la secuencia didáctica. En los recursos de francés hay que tener en cuenta de que solo se pueden añadir como recursos independientes, que ahora lo veremos, que funciona exactamente igual que inglés, o como asignatura. Debido a que no hay cuaderno del aprendizaje, no se pueden añadir de forma de comunidad independiente. De todos modos, estamos trabajando para que esto sí que se pueda hacer de este modo y no obligar a los profesores a tener que incluir toda la asignatura o solo recursos independientes, sino que puedan añadir sus secuencias didácticas. Si yo ahora voy a este botón de aquí o al añadir actividad de recurso, puedo acceder a acceso a añadir recurso a mi aula virtual. Y puedo buscar, por ejemplo, un ejercicio de explorar. Si quiero acotar la búsqueda, elijo el curso en particular con el que vaya a trabajar. Y aquí tendría los diferentes explorers de las diferentes unidades didácticas. Igual, puedo añadir varios a la vez o puedo previsualizarlos. Por último, doy a siguiente, elijo en qué parte de mi aula virtual, en qué sección los voy a añadir. Vamos a elegir la 3 por cambiar. Y aparece la pantalla de confirmación. Este método del widget o bloque lateral es muy efectivo porque no exige activar edición o desactivarla. Vemos aquí se han añadido los 4 recursos de forma simultánea. Y esto sería un poco el planteamiento de francés. Es decir, a diferencia del de inglés, son totalmente diferentes, como habéis podido ver. En francés se agrupan solo en secuencias didácticas, no en cuadernos de aprendizaje, solo tienen el entorno del profesor, pero sí que en ambos se puede extraer de ese entorno del profesor los recursos de forma independiente a nuestra aula virtual. Y en el caso de francés se trabaja mucho desde los verbos de la taxonomía de Bloom y tenemos diferentes momentos de evaluación a lo largo de la unidad. No sé si hay alguna duda sobre esto, porque ahora vamos a pasar ya al banco de contenidos.
Por ahora no hay dudas. Fenomenal. Lo que hemos visto hasta ahora, tanto en inglés como en francés, es la parte de dotación curricular de contenidos curriculares que se ha hecho desde la consejería. Pero aparte, desde Aula Planeta, se ha hecho una dotación extra, ¿no?, de contenidos extracurriculares. Esta dotación se ha llevado a cabo mediante el Banco de Contenidos de Aula Planeta, que es un entorno web que recoge de forma interactiva todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta. Este contenido se divide en aplicaciones o secciones o herramientas, banco multimedia, museo virtual, atlas, cartografía en profundidad, navegador visual, temapedia, que ahora lo veremos brevemente, cronología, cuerpo humano, historia visual de España, biblioteca universal, estadísticas y sala de audición. Este banco de contenidos, que es una pregunta que nos ha surgido alguna vez, está solo en castellano de momento. No sé si hay planes de traducirlo, tengo entendido que no, pero bueno, esto puede quedar en el aire. Sin embargo, ¿para qué nos puede servir en las asignaturas de inglés y de francés el banco de contenidos? Como parte del contenido curricular, no solo son las diferentes dimensiones de la lengua, sino que siempre hay una parte entre esos contenidos curriculares de conocimiento de la cultura. Yo, por ejemplo, puedo buscar aquí Big Ben y puedo encontrar información acerca del Big Ben. Yo puedo, como profesor de inglés, puedo coger cualquier material, o como profesor de francés o profesora, puedo coger cualquier material del banco de contenidos y utilizarlo del modo que yo quiera en mis clases. Vemos que además los artículos que encontramos siempre van relacionados con diferentes aplicaciones de la web. En este caso nos ha llevado al banco de imágenes, que veríamos una imagen del Big Ben, que la podemos ampliar, con un pequeño título. En este caso es el Big Ben y el Parlamento de Londres, de Charles Barry. Y una serie de enlaces a recursos relacionados para que los alumnos sigan investigando. Este banco de contenidos lo que trata es de cubrir una necesidad que siempre hemos detectado en las aulas cuando un profesor o profesora manda una investigación al alumnado y el alumnado no sabe por dónde empezar y el profesor tampoco tiene a mano una serie de webs contrastadas o sitios fiables. Al final los alumnos lo que acaban haciendo es buscar en Google y acabar en el primer blog que encuentran, que esa información nunca sabemos hasta qué punto es fiable. Entra en la Wikipedia, que sí que es cierto que esa información ya suele ser más veraz, aunque tampoco queremos que nuestros alumnos solo manejen la Wikipedia. Es interesante que manejen un contenido enciclopédico también. Además de que si todos nuestros alumnos entran en la misma fuente, todos sus trabajos van a ser prácticamente iguales. O está la alternativa de que muchos alumnos también hacen sus investigaciones en un portal como es YouTube, que es un buen portal, pero debido a su configuración en un lateral siempre tienen a mano sus vídeos favoritos de sus youtubers favoritos jugando videojuegos. Entonces hay un elemento distractor que hace peligrar esta investigación. Aquí en el banco de contenidos logramos tener contenido veraz, fiable, que se actualiza de forma periódica, evitamos elementos distractores y además no es un entorno que tenga publicidad como otras webs. ¿Por qué he mencionado antes la temapedia? Porque muchos profesores que nos estéis viendo ahora mismo seréis profesoras de otras asignaturas, no solo de francés o de inglés. Entonces, aquí recogemos por ramas de conocimiento diferente contenido. En este caso tenemos la parte de expresión que se divide en educación plástica, música, dibujo técnico y educación física. Dentro de cada bloque se organiza por temas. Aquí, por ejemplo, en el caso de educación plástica tenemos el espacio volumen, lenguaje visual, proceso creativo, técnicas de dibujo, pintura y grabado y diseño. Y luego, dentro de cada uno de los temas, artículos o contenidos. Vemos que siempre al final aparece una serie de enlaces relacionados. Lo más interesante suele ser o utilizar la temapedia o si somos
profes de alguna asignatura muy concreta, pues utilizar, por ejemplo, la cronología si somos de historia o el cuerpo humano si somos de ciencias de la naturaleza, etc. Y lo más versátil para el alumnado es utilizar el motor de búsqueda. Bien, pues si me confirmas, Laura, que no hay ninguna duda, procederemos dudas por ya ahora. a cerrar el webinar. Genial. Fenomenal. Cierro por aquí. Entonces, un poco para ir cerrando, ¿qué es lo que aporta Aula Planeta a Madrid 5E, ¿no? En este proyecto? ¿A qué aporta mi aula virtual? Dos cosas, contenido curricular y contenido extracurricular. El contenido curricular, lo hace a través de sus recursos y contenidos, tanto asignaturas como cuadernos del aprendizaje, como secuencias didácticas, ¿no? Ese entorno del profesor donde va extrayendo y tiene sus guías didácticas para cada recurso. Y luego, por último, los recursos independientes que hemos visto en esa interfaz para añadirlos de forma simultánea. Por otro lado, la parte extracurricular de banco de contenidos, que es ese entorno de seguro de indagación y consulta de información, con el icono de la ranita, como lo llamamos aquí, para que el alumnado busque, investigue y haga sus tareas de investigación y el profesorado pueda recoger información para generar sus propios materiales, etc. Esto sería un resumen de la dotación que se ha hecho. Por último, ya para ir cerrando esta vez sí que sí, recordaros que tenemos nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. En YouTube vamos subiendo los webinars, además de otro tipo de vídeos, videotutoriales, etc. Tenemos esa serie, ¿no?, de Google Sites en donde aparecen manuales ya más concretos para que vosotros como profes os podáis ir manejando de una manera autónoma con los recursos que se han implementado. Recordaros que hay un grupo de Telegram, que ya somos cerca de 200 profesores y profesores de la Comunidad de Madrid, en donde se van resolviendo dudas además. Y por último, pasar a esta breve encuesta con una serie de preguntas para que nos ayudéis a mejorar, que nos pongáis sugerencias. Si tenéis cualquier duda, aquí está el correo de Aula Planeta, también para resolver dudas o para contactarnos, ¿no? Si queréis recibir más información de una manera concreta o hacer algún taller, para lo que necesitéis, tenéis aquí nuestros datos. Ya por último, daros muchas gracias por asistir al webinar y nos vemos la semana que viene. Gracias.